La vida de un soldado romano no era precisamente un paseo por el foro. Si hoy en día nos quejamos de levantarnos temprano para ir al gimnasio, imagina lo que era despertarse al amanecer, con un centurión gritándote en la cara mientras te ordena correr 30 kilómetros con una armadura que pesa más que tu primo después de las fiestas de Saturnalia. La rutina de entrenamiento de los soldados romanos era, sin exagerar, brutal. No solo porque los preparaba para la guerra, sino porque convertía a hombres comunes en máquinas de combate capaces de marchar, construir campamentos, pelear y, de paso, sobrevivir a las bromas de sus compañeros sobre el tamaño de sus sandalias. Esta narración explorará, con un toque de humor pero manteniendo el rigor, cómo los romanos forjaban a sus legionarios, desde las agotadoras marchas hasta las prácticas de combate que hacían que hasta los gladiadores más curtidos dijeran: «Mejor me quedo en la arena». Para entender la intensidad del entrenamiento romano, primero hay que situarse en el contexto de la antigua Roma. El ejército romano no era solo una fuerza militar, era la columna vertebral del imperio. Desde la fundación de Roma, allá por el 753 a.C., hasta el apogeo del imperio en el siglo II después de Cristo, los soldados romanos fueron clave para expandir y mantener un territorio que abarcaba desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Egipto. Pero esta máquina militar no se construyó con deseos y oraciones a Marte. Se forjó con sudor, disciplina y una dieta que, aunque no incluía batidos de proteína, era suficiente para mantener a un hombre en pie mientras cargaba un equipo que pesaba más que su orgullo. El proceso comenzaba con la selección. No cualquiera podía ser legionario. En teoría, los requisitos eran estrictos: ser ciudadano romano, medir al menos 1,65 metros, aunque algunos bajitos se colaban con un poco de charme y sobornos, tener buena salud y preferiblemente no ser alérgico al polvo de las calzadas romanas. Los reclutas solían tener entre 17 y 20 años, aunque en tiempos de crisis, como durante las guerras púnicas, hasta los abuelos y los adolescentes eran arrastrados al campamento. Una vez aceptado, el recluta no tenía ni un segundo para arrepentirse. El entrenamiento comenzaba de inmediato, y lo primero que aprendían era que la palabra descanso no existía en el vocabulario militar romano. El entrenamiento físico era la base de todo. Los romanos sabían que un soldado débil era tan útil como un escudo de papiro. Por eso, las marchas eran el pan de cada día. Un legionario debía ser capaz de recorrer entre 30 y 40 kilómetros al día, cargando un equipo que podía pesar entre 20 y 30 kilos. Este equipo, conocido como asterisco sarcina asterisco, incluía armadura, armas, herramientas, provisiones y hasta una estaca para construir el campamento. Imagina cargar una mochila llena de ladrillos, una espada, un escudo del tamaño de una puerta y una olla para cocinar lentejas, todo mientras un centurión te grita que camines más rápido porque los bárbaros no esperan a los flojos. Estas marchas no eran un simple paseo. Se hacían a paso ligero, a menudo en formación y bajo cualquier clima. Lluvia, nieve, calor abrasador, daba igual. Si un legionario se quejaba, el centurión probablemente le diría que el dios Júpiter había inventado el mal tiempo para separar a los hombres de los ratones. Pero las marchas no eran solo para endurecer el cuerpo. También servían para enseñar disciplina y trabajo en equipo. Los soldados marchaban en filas perfectamente alineadas, manteniendo el ritmo con cánticos que, aunque no tenemos grabaciones en papiro, probablemente incluían letras sobre la gloria de Roma y alguna que otra pulla a los galos. Si alguien se salía de la formación o, peor aún, dejaba caer su asterisco sarcina asterisco, el castigo podía ser desde una reprimenda humillante hasta unos buenos latigazos. Los romanos no creían en la terapia de grupo, creían en la vara. Además de las marchas, los legionarios practicaban ejercicios físicos diseñados para aumentar fuerza, resistencia y agilidad. Uno de los favoritos era el entrenamiento con pesos. Los soldados levantaban troncos, piedras o incluso a sus propios compañeros en simulacros de combate. También realizaban saltos, carreras cortas y ejercicios de escalada para simular el asalto a murallas o colinas. Estos ejercicios no eran opcionales. Un legionario débil no solo ponía en riesgo su vida, sino la de toda su unidad. Y en una legión, donde la cohesión era más sagrada que un juramento a los dioses, eso era imperdonable. El combate cuerpo a cuerpo era otro pilar del entrenamiento. Los romanos no peleaban como si estuvieran en una taberna, lanzando puñetazos al azar. Su estilo de lucha era metódico, casi quirúrgico.
Los legionarios aprendían a usar el asterisco Gladius asterisco, la espada corta que se convirtió en el terror de sus enemigos. Pero no creas que les daban una espada real desde el primer día. Los reclutas empezaban con armas de madera, más pesadas que las reales, para fortalecer los músculos y aprender la técnica sin cortarse un dedo por accidente. Practicaban contrapostes de madera, llamados asterisco pali asterisco, clavados en el suelo. Golpear el asterisco palus asterisco durante horas no solo mejoraba la precisión, sino que también enseñaba a los soldados a mantener la calma bajo presión. Porque, seamos sinceros, si podías soportar clavar tu espada en un trozo de madera mientras un centurión te gritaba que eras más lento que una tortuga, probablemente podrías enfrentarte a un galo sin pestañear. El entrenamiento con el asterisco Gladius asterisco se centraba en golpes rápidos y letales, generalmente al torso o al cuello. Los romanos no eran de florituras, nada de piruetas ni movimientos dignos de un espectáculo en el Coliseo. Su filosofía era simple: apuñala, mata, sigue adelante. También practicaban con el asterisco scutum asterisco, el gran escudo rectangular que pesaba como si estuviera hecho de rencores acumulados. Aprender a maniobrar el asterisco scutum asterisco en formación era crucial, porque en batalla, los legionarios formaban el asterisco testudo asterisco, tortuga, una formación donde los escudos se alineaban para crear un muro impenetrable. Ensayar el asterisco testudo asterisco era como jugar a las piezas de dominó al revés. Un solo error y toda la formación se venía abajo. Los centuriones se aseguraban de que los soldados practicaran hasta que pudieran formar el asterisco testudo asterisco con los ojos cerrados, probablemente mientras soñaban con un día libre que nunca llegaba. Pero no todo era combate y marchas. Los romanos también entrenaban a sus soldados en habilidades prácticas que hoy consideraríamos multitarea extrema. Cada legionario era, en esencia, un ingeniero de campo. Después de marchar todo el día, llegaba el momento de construir el campamento. Sí, has leído bien. Después de caminar 30 kilómetros con una armadura que te hacía sudar como si estuvieras en un baño termal, tenías que ponerte a cavar trincheras, clavar estacas y montar una fortificación temporal. Estos campamentos, llamados asterisco castra asterisco, eran una maravilla de la logística romana. Cada uno seguía un diseño estandarizado, con murallas, fosos y calles internas que parecían trazadas con regla. Construir un asterisco castra asterisco no era solo una cuestión de supervivencia, también era un ejercicio de disciplina y organización. Si un legionario ponía su estaca en el lugar equivocado, no solo recibía una bronca, sino que podía comprometer la seguridad de todo el campamento. Y en la legión, el error de uno era el dolor de todos. La dieta también jugaba un papel crucial en el entrenamiento. No esperes que los legionarios tuvieran acceso a banquetes dignos de un senador. Su comida era sencilla, diseñada para ser nutritiva y portátil. El grano era la base de su dieta, principalmente en forma de pan o una papilla llamada asterisco pulse asterisco. También comían lentejas, queso, algo de carne, si había suerte, y un vino aguado que probablemente sabía a vinagre con ambiciones. La ración diaria incluía unas 3000 calorías, suficientes para mantener a un hombre activo, pero no tan abundantes como para que se pusiera a contar abdominales en el espejo. La clave estaba en la consistencia. Los romanos sabían que un soldado hambriento no pelea, pero uno sobrealimentado se duerme en la guardia. El entrenamiento mental era tan importante como el físico. Los romanos no solo querían soldados fuertes, sino también soldados leales y valientes. La disciplina se inculcaba a través de castigos estrictos y recompensas generosas. Un legionario que mostraba valor podía recibir ascensos, tierras o incluso una corona de laurel, que era como el equivalente romano de una medalla al mérito y mucho más elegante. Por otro lado, la desobediencia o la cobardía podían castigarse con la asterisco decimatio asterisco, un castigo donde 1 de cada 10 hombres de una unidad era ejecutado al azar. Sí, al azar. Imagina estar en una legión, mirando a tus compañeros y pensando: espero que no me toque, porque ayer olvidé pulir mi casco. Afortunadamente, la asterisco decimatio asterisco era rara, pero su sola existencia era suficiente para mantener a todos en línea. El entrenamiento también incluía simulacros de batalla. Los romanos no esperaban a estar en un campo de guerra para practicar tácticas. Organizaban ejercicios donde 2 unidades se enfrentaban en combates simulados, usando armas de madera para evitar bajas innecesarias.
Estos simulacros eran tan serios que a veces terminaban con moretones que duraban semanas. También practicaban maniobras como el asterisco o orb asterisco, una formación defensiva circular usada cuando una unidad estaba rodeada. Aprender estas tácticas requería una coordinación casi sobrenatural, pero los romanos eran expertos en hacer que lo imposible pareciera rutina. No podemos hablar del entrenamiento romano sin mencionar a los centuriones, los sargentos de hierro del ejército. Estos oficiales no solo lideraban a los soldados, sino que también eran los encargados de su entrenamiento. Un centurión no era un tipo que se sentaba a dar órdenes desde una silla cómoda. No, señor. Los centuriones marchaban, peleaban y sudaban junto a sus hombres. Eran los primeros en entrar en batalla y los últimos en salir. Su autoridad era absoluta, y su vara, conocida como asterisco vitis asterisco, era tanto un símbolo de mando como un recordatorio de que desobedecer no era una opción. Si un centurión te decía que corrieras más rápido, corrías. Si te decía que saltaras un foso, saltabas. Y si te decía que sonrieras mientras lo hacías, probablemente lo intentabas, aunque fuera solo para no recibir un golpe con la asterisco vitis asterisco. El entrenamiento no terminaba una vez que un recluta se convertía en legionario. La vida militar era un ciclo constante de aprendizaje y perfeccionamiento. Incluso los veteranos, con años de servicio, seguían practicando marchas, combates y construcciones. Esto aseguraba que la legión estuviera siempre lista para la acción, ya fuera para aplastar una rebelión en Judea o para construir un puente sobre el Rin en tiempo récord. La versatilidad de los legionarios era una de sus mayores fortalezas. No solo eran soldados, eran constructores, ingenieros, estrategas y, en ocasiones, hasta diplomáticos. Todo eso se lograba con un entrenamiento que no daba tregua. El impacto de este entrenamiento brutal se veía en el campo de batalla. Los romanos no ganaban solo por su armamento o sus tácticas, ganaban porque sus soldados estaban mejor preparados que sus enemigos. Mientras los galos confiaban en su valentía y sus gritos de guerra, los romanos contaban con disciplina, resistencia y un sistema que convertía a hombres comunes en una fuerza imparable. Batallas como la de Alesia, donde César derrotó a Vercingetorix, o la de Zama, donde Escipión venció a Aníbal, no se ganaron solo con estrategia, sino con soldados que podían marchar, construir fortificaciones y pelear sin descanso. Pero no todo era gloria y victorias. El entrenamiento también tenía su lado humano. Los legionarios no eran robots, eran hombres con miedos, esperanzas y, probablemente, un sentido del humor tan afilado como sus espadas. Entre las marchas y los simulacros, había momentos de camaradería. Los soldados compartían historias, se quejaban de la comida y, con suerte, se reían de las ocurrencias de sus compañeros. Estos momentos de humanidad eran esenciales para mantener la moral, porque incluso el legionario más duro necesitaba un respiro de vez en cuando. En resumen, la rutina de entrenamiento de los soldados romanos era una obra maestra de disciplina, resistencia y pragmatismo. Convertía a hombres comunes en guerreros legendarios, capaces de conquistar un imperio y mantenerlo unido durante siglos. No era un entrenamiento para los débiles de corazón, pero aquellos que lo superaban se convertían en parte de una de las máquinas militares más efectivas de la historia. Así que la próxima vez que te quejes de tu rutina de gimnasio, recuerda, al menos no tienes que cargar 30 kilos de equipo, construir un campamento y enfrentarte a un centurión que piensa que descanso es solo una palabra en latín para debilidad.